Prevención de lesiones deportivas. La prevención de las lesiones deportivas es crucial para los deportistas de todos los niveles, desde los aficionados hasta los profesionales. Las lesiones deportivas no solo pueden afectar al rendimiento inmediato de un deportista, sino que también pueden tener efectos duraderos en su salud y en sus futuras actividades deportivas. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la prevención de lesiones en el deporte. Los deportistas deben ser conscientes de los factores de riesgo más comunes de las lesiones deportivas, como el uso excesivo, una técnica incorrecta y rutinas inadecuadas de calentamiento o enfriamiento. También es esencial incorporar a sus rutinas ejercicios eficaces de fortalecimiento y acondicionamiento, así como entrenamiento de la flexibilidad. La técnica y la forma adecuadas durante las actividades deportivas son igualmente fundamentales para prevenir las lesiones. Al tomar medidas proactivas para prevenir las lesiones, los deportistas pueden asegurarse de mantenerse en las mejores condiciones físicas y reducir el riesgo de lesiones, lo que en última instancia puede ayudarles a alcanzar sus objetivos deportivos. ¿Cuáles son las lesiones deportivas más comunes? Existen muchos tipos diferentes de lesiones que pueden sufrir las personas, pero a continuación se enumeran 15 de las más comunes: esguinces y distensiones. Estas lesiones implican daños en músculos, tendones o ligamentos, normalmente causados por torsiones o estiramientos bruscos. Fracturas. Una fractura se produce cuando se rompe un hueso, normalmente a causa de un impacto o traumatismo repentino. Contusiones, también conocidas como hematomas. Las contusiones se producen cuando se dañan pequeños vasos sanguíneos situados bajo la piel, normalmente debido a un impacto contundente, cortes y laceraciones. Estas lesiones implican una rotura de la piel, a menudo causada por objetos afilados. Quemaduras. Las quemaduras pueden estar causadas por calor, productos químicos o electricidad, y su gravedad puede variar de leve a potencialmente mortal. Conmociones cerebrales. Una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral traumática causada por un golpe en la cabeza o el cuerpo, que provoca una pérdida temporal de la función cerebral. Latigazo cervical. El latigazo cervical es una lesión del cuello causada por una sacudida brusca de la cabeza, a menudo a causa de un accidente de coche. Luxaciones. Las luxaciones se producen cuando una articulación es forzada a salirse de su posición normal, normalmente debido a un impacto o torsión repentinos. Tendinitis. La tendinitis es una inflamación de un tendón, generalmente causada por movimientos repetitivos o uso excesivo. Bursitis. La bursitis es una inflamación de los sacos llenos de líquido que amortiguan las articulaciones, a menudo causada por movimientos repetitivos o presión. Síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano es una afección causada por la compresión del nervio mediano en la muñeca, a menudo debido a movimientos repetitivos. Codo de tenista. El codo de tenista es un tipo de tendinitis causada por el uso excesivo de los músculos y tendones del antebrazo. Fascitis plantar. La fascitis plantar es una inflamación de la banda de tejido que recorre la planta del pie, a menudo causada por un uso excesivo. Fracturas por estrés. Las fracturas por estrés son pequeñas grietas en el hueso, a menudo causadas por impactos repetitivos o uso excesivo. Distensiones. Las distensiones son lesiones de los músculos o tendones, normalmente causadas por el uso excesivo, la fatiga o el uso inadecuado. El impacto de estas lesiones en los individuos y en la sociedad en su conjunto puede ser significativo. Además del dolor y las molestias físicas, las lesiones pueden dar lugar a pérdida de productividad, ausencias del trabajo o de la escuela y tensiones financieras debidas a gastos médicos y pérdida de ingresos. Algunas lesiones, como las lesiones cerebrales traumáticas o las lesiones medulares, pueden tener efectos a largo plazo o permanentes en la salud y la calidad de vida de una persona. Además, el impacto social de las lesiones puede ser considerable, incluido el aumento de los costes sanitarios, la disminución de la productividad y la reducción de la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. Tomando medidas para prevenir las lesiones, podemos reducir el impacto personal y social de estas lesiones comunes. Factores de riesgo más importantes en lesiones deportivas. Los 10 factores de riesgo más importantes en las lesiones deportivas. Acondicionamiento físico deficiente. Un acondicionamiento físico inadecuado aumenta el riesgo de lesiones deportivas.
Los deportistas que no practican una actividad física regular son más propensos a sufrir distensiones musculares, esguinces de ligamentos y otros tipos de lesiones. Sobreuso. Las lesiones por uso excesivo se producen debido a movimientos repetitivos que someten a los músculos, las articulaciones y los huesos a una tensión excesiva. Las lesiones por uso excesivo suelen afectar a los atletas que practican deportes con movimientos repetitivos, como correr, nadar o jugar al tenis. Falta de técnica adecuada. Una técnica o forma inadecuadas durante el ejercicio o las actividades deportivas pueden provocar lesiones. Los deportistas que no aprenden técnicas o movimientos adecuados son más propensos a sufrir lesiones agudas. Desequilibrios musculares. Los desequilibrios musculares se producen cuando un grupo muscular es más fuerte que su grupo muscular opuesto. Estos desequilibrios pueden provocar inestabilidad articular, malas posturas y lesiones. Calentamiento insuficiente. No calentar adecuadamente antes de hacer ejercicio o actividades deportivas puede provocar distensiones musculares, esguinces de ligamentos y otras lesiones. Descanso y recuperación inadecuados. Un tiempo inadecuado de descanso y recuperación entre sesiones de entrenamiento o partidos puede aumentar el riesgo de lesiones. Los deportistas necesitan tiempo suficiente para recuperarse y permitir que sus músculos y articulaciones sanen y se reparen. Falta de flexibilidad. Una flexibilidad insuficiente en músculos y articulaciones puede provocar lesiones. Los deportistas con poca flexibilidad son más propensos a sufrir distensiones musculares, esguinces articulares y otras lesiones. Factores ambientales como la superficie de juego, las condiciones meteorológicas y el equipamiento pueden contribuir a las lesiones deportivas. Las superficies irregulares o inestables pueden aumentar el riesgo de caídas, mientras que las superficies resbaladizas pueden aumentar el riesgo de torceduras y esguinces. Sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento se produce cuando los deportistas entrenan con demasiada frecuencia, demasiada intensidad o durante demasiado tiempo sin el tiempo de recuperación adecuado. El sobreentrenamiento puede provocar lesiones y otros problemas de salud. Factores psicológicos como el estrés, la ansiedad y la depresión pueden contribuir a las lesiones deportivas. Estos factores pueden conducir a una mala toma de decisiones, falta de concentración y disminución del rendimiento, lo que puede aumentar el riesgo de lesiones. Técnicas y métodos para la prevención de lesiones deportivas basados en la ciencia. He aquí algunos de los más eficaces. Rutinas adecuadas de calentamiento y enfriamiento. Una rutina adecuada de calentamiento y enfriamiento puede ayudar a aumentar el flujo sanguíneo a los músculos y preparar el cuerpo para las exigencias de la actividad física. Técnica y forma correctas. Asegurarse de que los deportistas utilizan la forma y la técnica adecuadas durante los ejercicios y movimientos puede reducir el riesgo de lesiones. Progresión gradual. Aumentar gradualmente la intensidad, la frecuencia y la duración de la actividad física puede ayudar a prevenir las lesiones por uso excesivo. Entrenamiento cruzado. El entrenamiento cruzado implica la incorporación de una variedad de actividades y ejercicios diferentes en el régimen de entrenamiento de un deportista, lo que puede ayudar a prevenir las lesiones por uso excesivo y mejorar la forma física general. Equipo y material adecuados. Garantizar que los deportistas dispongan del equipo y el equipamiento adecuados para su deporte puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones. Programas de prevención de lesiones. Los programas diseñados específicamente para la prevención de lesiones, como el entrenamiento neuromuscular y la pliometría, han demostrado ser eficaces para reducir el riesgo de lesiones. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor la vida es mucho mejor.